Hermanos, queremos finalizar el capítulo 7, hermano, que hablaba acerca de los problemas en el matrimonio, y todo esto tenía que ver, hermano, con el área íntima, el área de la relación entre los propios matrimonios. Ya el texto también nos habló acerca de cómo debe conducirse un creyente tocante a eso dentro del matrimonio. También ya el texto nos habló, hermanos, acerca de si un hombre o una mujer se pueden separar y por qué causas o por qué condiciones se pueden separar. Quiero mencionar algo que yo estaba enseñando el día martes en la iglesia aquí en este lugar. Cuando yo les mencioné el término de las nuevas nupcias, creo que lo único que me faltaba agregarle, hermanos, y que quiero yo mencionarle, este tema que hoy se enseña en diferentes iglesias acerca de que una persona después de divorciada puede volverse a casar con la condición de que el hombre o la mujer dentro del matrimonio haya incumplido, es decir, haya caído en infidelidad, se respaldó, hermanos, en algo que se llamó la Confesión de Westminster. El día martes estaba hablando con los hermanos acerca de la importancia de conocer, hermano, históricamente el proceso de la iglesia cristiana, cómo llegamos a ser cristianos, es decir, cómo se fue transmitiendo la fe de generación en generación. Y es importante que conozcamos este asunto, hermanos, porque el hecho de que se hable de unas nuevas nupcias en algunas congregaciones nada tiene que ver con la opinión particular de las Escrituras. Esto, repito, fue más bien la decisión que tomaron hombres en algo que se llamó la Confesión de Westminster. En el capítulo 24, hermano, en el artículo 5 y 6 de la Confesión de Westminster, habla que todo hombre o toda mujer dentro de un matrimonio que fueron engañados o sufrieron infidelidad, tienen oportunidad de separarse y volverse a casar. Pero repito, esa fue la conjetura, esa fue la decisión que llevó a cabo esta Confesión de Westminster. Y en esa confesión hubieron distintos hombres de distintas iglesias, pero repito, no es lo que la enseñanza de las Escrituras nos advierten. Ahora, también yo quiero ser muy delicado al presentar este mensaje y esta realidad bíblica, porque muchos a lo mejor se sintieron o se han de sentir confrontados con el tema que estamos dando. Bueno, el texto que vamos a leer a continuación va a resolver, hermanos, muchas de nuestras dudas que nosotros tenemos, porque todos los casos de los matrimonios deben ser juzgados dentro del propio contexto de lo que ellos vivieron. Es decir, hermano, cómo fueron casados, sabían que se estaban casando, sabían lo que estaban haciendo, fueron forzados a casarse. Mire, no me gusta hablar de ciertas situaciones que a veces como pastor yo sé, pero en cierto lugar conocí una hermana que ella realmente fue casada bajo las costumbres de los pueblitos. En esos trámites que se hacen en los pueblos, en donde ni siquiera entra la Constitución Política de 1917, sino que entra algo que se llama usos y costumbres. Y conforme a usos y costumbres, en distintas partes de nuestro país todavía se da lo que son los matrimonios arreglados. ¿Me está entendiendo? Los matrimonios forzados, en donde ni el hombre ni la mujer se quieren casar. Esos matrimonios no son válidos delante de Dios. ¿Está aquí? Esos matrimonios no son, ¿qué, hermano? Entonces, cada caso se tiene que revisar dentro del propio contexto de cómo se dio el matrimonio. Ya eso en una consejería pastoral se resuelve, porque muchos a lo mejor se sienten confrontados. Híjole, yo tengo, este es mi segundo matrimonio porque me divorcié, fracasé. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Bueno, el texto nos va a resolver esa duda, porque estoy seguro que muchos conocerán a alguna persona que ya es su segundo, su tercer, su cuarto matrimonio. ¿Y qué hacemos? Como cristianos, ¿qué consejo le damos? A lo mejor alguien dirá, no, ¿sabes qué? Pues sepárate de esa y vuelve con la primera, porque estás en pecado. No sé si me estoy dando a entender. Conforme a lo que estamos aprendiendo del texto, que la Biblia dice que el que está casado no procure separarse, y si se separa, adultera. Y entonces a lo mejor alguien conocerá a alguien que ya es su segundo o tercer matrimonio y le dirá, ya no divórciate de tu actual esposa y regresa con la primera porque estás en pecado. Ojo aquí. El texto nos va a ayudar, nos va a dar luz, nos va a dar claridad y nos va a dar ese alivio y ese descanso. Repito, si alguien tiene alguna duda de qué es lo que puede hacer, acérquese siempre y pregunte, porque estos temas son, repito, muy delicados y se tienen que examinar minuciosamente a ver cómo se desarrolló el matrimonio de dicha persona que está quizás en un problema de divorcio, en un problema de separación, ya se separaron hace años y está actualmente en una nueva relación. ¿Qué es lo que estamos
estamos haciendo, cómo lo vamos a desarrollar. Eso es lo que la Biblia nos va a decir a continuación. Vea lo que dice el texto, nos va a dar 2 ejemplos por lo menos de cómo debiéramos nosotros reaccionar ante esta situación, hermano, de el matrimonio, el divorcio, el recasamiento, si podemos utilizar esa palabra, hermanos, el de las nuevas nupcias. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Gracias, hermano, Dios lo bendiga. Dice el versículo 18, vea lo que dice. 2 ejemplos nos va a dar el apóstol Pablo de qué debemos de hacer. Dice amén, hermanos. Alabe a Dios. Regáleme un segundo, hermanos. Ahí está. La primera idea en el verso 18 dice: fue llamado alguno siendo circunciso. Está hablando literal de la circuncisión practicada en aquellos entonces. Quédese, ¿qué, hermanos? Circunciso. Fue alguno llamado siendo incircunciso, no se circuncide. Deténgase allí. ¿Qué es la circuncisión? Es el rito judío que Dios le dio y le ordenó a Abraham en Génesis capítulo 17, para que toda aquella persona que quisiera formar parte de la descendencia abrahámica, la única manera que esto podía ser hecho es a través de un rito llamado la circuncisión. Y esto era literal, discúlpeme, se lo digo de forma explícita: el hombre tenía que separar el prepucio de su miembro, ¿verdad, hermano? Y de esta manera esa persona formaba parte ya del pueblo judío. Había un problema con los cristianos modernos, los cristianos que empiezan a convertirse durante los apóstoles, porque la pregunta de los judíos es: bueno, ya soy cristiano, ¿me tengo que seguir circuncidando o ya no me circuncido? Era un problema. En Hechos capítulo 15, en el primer concilio, el concilio de Jerusalén, allá del año 50, resolvió el Espíritu Santo que la circuncisión no era necesaria para ningún judío que se había convertido en cristiano. Pero el texto no está hablando de circuncisión o incircuncisión. ¿De qué empezó hablándonos el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7? Del matrimonio. ¿Qué problemas tenían? Unos querían separarse, otros querían casarse, unos, hermano, no sabían si casarse, otros no sabían si separarse. Y dice el texto: así tal cual como te llamó el Señor, en ese estado quédate. ¿Me está entendiendo? Y es la idea de la circuncisión. ¿Tienes la circuncisión? Ya no te la quites. ¿Eres incircunciso? No te la hagas, no es necesario. ¿De qué manera? ¿En qué conocimiento? Porque mucha gente, hermano, realmente hace muchos ritos y más. Lo voy a cambiar. Practica muchos sacramentos sin verdaderamente estar consciente de lo que están haciendo. Como por ejemplo el bautismo. En la guía bautismal, hermanos, que se enseña a los bautizados, se les dice que el bautismo, hermano, únicamente es invalidado si la persona que se bautizó no sabía lo que estaba haciendo. Porque hay mucha gente, hermanos, que ven los bautizos y dicen yo. ¿Y qué hizo? Cuando tú le preguntas, no sabe ni siquiera lo que está haciendo. Y hay muchas personas que así andan caminando en el camino de Dios. Oye, hermano, ¿cuándo te bautizas? No, yo me bauticé a los 13 años. ¿Y sabías lo que hiciste? No, yo ni supe, a mí me mandaron a bautizar. ¿Me está entendiendo, hermanos? En ese punto, hermano, el bautismo es nulo. Ese bautismo no. ¿Por qué? Porque justamente, hermanos, en el área del sacramento del bautismo, toda persona que se bautiza tiene que estar consciente de sus facultades mentales, de lo que está haciendo. Decía en el Evangelio según San Mateo, según San Juan, hermano, Juan Bautista, que es uno de los bautismos, hermano, dice que venían los hombres, confesaban sus pecados y eran, ¿qué, hermanos? Bautizados. Y Jesús dice en Mateo capítulo 28, verso 19: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. ¿Qué significa esto? Las personas que se bautizan son personas conscientes de su condición caída. Por eso nosotros no creemos en el bautismo de infantes. ¿Por qué no bautizamos niños? Un niño no sabe lo que está haciendo. Un niño no sabe, no tiene conciencia de su naturaleza pecaminosa. ¿Hasta cuándo son conscientes los seres humanos de su naturaleza pecaminosa? Ya a una edad más avanzada y cuando nos resplandece el Evangelio de Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? En el matrimonio pasa muy similar. Mucha gente se casa sin tener conocimiento de qué es verdaderamente casarse delante del Señor, hacer votos.
Y por eso siempre se le dice a alguien, yo recuerdo, hermanos, y ya ahí se lo digo ahora sí que, hermano, con toda seriedad, pero siempre mi pastor decía, es que no es cualquier cosa casarte, no es cualquier cosa, y siempre se nos decía, no es cualquier cosa, y 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 es verdad, hermano. Y hasta parece broma a veces cuando uno se está casando, dice el ministro, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Por qué? Porque uno tiene que tener verdaderamente convicción de la decisión que está, ¿qué?, tomando. ¿Fuiste llamado circunciso? ¿Estabas casado cuando Dios te llamó? ¿Qué? Hermano, pero es mi tercer matrimonio, así ya quédate. Vas a cometer mayor pecado si te divorcias de la que tienes actual y vas y buscas a la primera. ¿Me está entendiendo, hermanos? Eso es lo que el apóstol Pablo está resolviendo. Ahora, y esto va para los adolescentes, los jóvenes, ¿verdad, hermano? Y yo no les estoy diciendo, pero dice, fuiste llamados estando soltero, quédate así como estás. Pero lógico, ninguno de los jóvenes que está aquí se quiere quedar soltero, ¿sí? Volten a ver a los jóvenes. Ayúdenles a tomar la decisión. Bueno, ese es un consejo del apóstol Pablo que va a dar más adelante y más específicamente. Dice, a todos los jóvenes, a todos los vírgenes, los que no tienen esposa, dice, mando yo, dice, como alguien que ha alcanzado misericordia de Dios, no te cases. Bueno, deténgase ahí. Yo no les estoy diciendo, jovencitos que están aquí, que no se casen. Repito, es un consejo y ustedes tienen que considerar qué es mejor para su vida, ¿sí? Vuelvo a repetir, hay un don llamado continencia, pero hay otro don llamado ¿qué? Díganlo fuerte, matrimonio. O sea, cualquiera de los dos es válido y es correcto y es mejor, dice, es mejor casarse que andarse quemando. Dice el texto, vea, el otro ejemplo que nos va a dar, dice 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamando siendo esclavo, otro ejemplo que da, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Vuelvo a repetir, la idea no es si eres esclavo libre en el aspecto fundamental de lo que está diciendo, sino que la idea es en el matrimonio. Dice, estás libre, pues quédate así. Pero si te puedes casar, pues está bien que te cases, no pasa nada. Esa es la idea, la estructura tiene que ver con el matrimonio, no precisamente si eres esclavo o libre, hermanos. Verso 21 dice, si puedes hacerte libre, procúralo más, porque en el Señor el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, y asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Escuche, otra vez, regresa la idea. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para ¿con quién? Es que yo ya me quiero divorciar. Bueno, siempre vamos a decir lo mismo, siempre, ¿verdad? Vamos a desgastar hasta el último recurso como ministros para salvar todos los matrimonios posibles. Cuando ya no hay posibilidad y cuando ya no hay facultad, hermano, no hay más que la separación. ¿Y por qué causas, hermano, se puede disolver un matrimonio? Bíblicamente, por causa de infidelidad. También, hermano, ¿por qué distanciamos matrimonios? Por causa de violencia en el hogar. Por esas causas o separamos o distanciamos y procuramos la reconciliación. Siempre, si no es posible, no es posible. Pero en ese punto, hermanos, donde ya hay un conocimiento pleno de la palabra de Dios y sé lo que hice y sé que me casé y fallé en mi matrimonio, me voy a separar, pero ya no me puedo volver a casar. Eso es lo que el texto dice. Ahora, si no queda claro, el mismo texto a continuación nos lo vuelve a recalcar, hermano, que la que se separa de su marido ya no puede volver a ¿qué? A casarse. Sé que es un tema durísimo, ¿verdad? Pero cuando lo vemos de esta manera, hermanos, ¿a qué nos lleva verdaderamente a los que estamos casados? A cuidar nuestro matrimonio, hermanos. ¿A qué nos lleva? A cuidar el matrimonio, a cuidarlo. Porque tú tienes temor y tú dices, bueno, yo ya no puedo, o sea, tengo que cuidar a mi esposa, tengo que cuidar a mi esposo. Si nosotros vemos desde la perspectiva, bueno, salvo por causa de infidelidad alguien se puede volver a casar, muchos hasta van a provocar la infidelidad. Y es ahí donde muchos pastores entran. Y discúlpeme, le voy a decir algo porque esto anda en las redes sociales. Un pastor dijo lo siguiente: si un hombre o una mujer le es infiel a su esposo o a su esposa porque su esposo o su esposa no cumple en el área sexual, la que tuvo la culpa es la que
incumple o el que incumple. Y entonces el marido es libre de volverse a casar, porque él no quiso fallar, porque la que lo motivó fue su esposa o su esposo. ¿Sí me di a entender? O sea, se culpa al que no cumple. Fue tu culpa. Y vuelvo, repito, eso es muy fácil hacerlo. En esa área, hermanos, habrían cientos de divorcios. Porque ya no la quiero, ya no la voy a tocar, no le voy a hacer nada, la voy a provocar a que me engañe. Ya una vez que se descubra la infidelidad, voy, la demando de divorcio, me divorcio y me vuelvo a casar. Y así, tantas veces sean necesarias para satisfacer una mente perversa. Yo digo, ¿por qué no mejor cuidamos nuestro matrimonio? Alguien diga amén, hermano. Alguien por lo menos diga, sí, cierto, tenemos que cuidar el matrimonio. Debemos cuidarlo. En lo que se nos lee ahí, hermanos, cuando se nos casa, ¿verdad? Que dice, hasta que la muerte, ¿qué? Ya oí. Es que sí, no, hermanos, en la emoción. ¿Cuántos casados sabemos aquí? En la emoción, ¿qué tal? ¿Alguien se acuerda cuando se casó? No, la emoción. Estábamos vueltos locos, hermano. Y compra, y yo pago, y yo doy, y no, mi fiesta tiene que ser única, y mi vestido lo quiero con una cola larguísima, decía la mujer. El hombre, ¿verdad? Quería ir todo engalanado, su tacuche, ¿verdad? Con la mida así, su cabello, ¿verdad? Harto gel, ¿verdad? Harta loción. Hoy, la marcha nupcial, y el hombre así, espera. Y venía caminando con el suegro, la suegra, el que te le iba a entregar, y se la quería uno quitar a medio camino, ¿no? Queremos que las palabras del ministro las diga rápido. Sí, a todo le voy a decir que sí, a todo le quieres decir que sí. Por eso digo, hay que hacer mucha conciencia en esta área. Por eso vuelvo y repito, sale, hermanos. Ok, cambiemos el discurso, hermanos. Si alguien es infiel, vamos y nos volvamos a casar. Ya nadie va a procurar su matrimonio, hermanos. Nos va a importar poco. Si me es infiel, pues voy y la demando, me separo y ya. O sea, al cabo eso es lo que quiero, es lo que ando buscando. Es lo que quisieran muchas personas. Debemos de cuidar el matrimonio, era hasta que la muerte nos separe. Por eso vuelvo a repetir, esto sucedió en la Confesión de Westminster, y principalmente este tema se predica dentro de la iglesia bautista, dentro de la iglesia metodista, dentro de los presbiterianos, hermanos. Se habla de las nuevas nupcias, y ahora uno que otro pentecostés, hermano, por ahí, que no sabe si es de aquí o de allá, lo predica dentro de sus púlpitos. Pero esto a los ojos de las Escrituras no es así, hermanos. Y le puedo traer la Biblia. Yo tengo, no sé, no quiero presumir, tengo varias Biblias. En la mañana lo estaba viendo otra vez. Quiero saber qué le voy a enseñar a la iglesia. La Biblia reformada, hermanos, página 1685 en la Confesión de Westminster hasta el final, en el capítulo 24, artículos 5 y 6, ahí lo puede usted leer. Se declara, la confesión fueron junta de hombres. No fue lo que el Espíritu Santo dijo por medio de hombres, hermanos. Eso fue ya lo que hombres determinaron. No, pues yo creo esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya se aprendieron el credo apostólico que les dije que se aprendieran? ¿Sí? Sí se lo aprendo. La hermana Armila ya se lo sabe. Creo en un solo Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo finito y de lo visible y de lo invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, que por nuestra causa y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, que por nuestra causa
Fue crucificado y padeció en tiempos de Poncio Pilato. Padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Sagradas Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y vendrá de nuevo en gloria y juzgará a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y con el Hijo reciben una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. La última parte ya no se la digo, se vayan a espantar, pero dice: y creo en la Iglesia, que es santa, católica, apostólica, y esta es mi confesión, que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Yo le dije, aprendas eso. ¿Por qué? Debemos de saber cómo históricamente ha evolucionado el Evangelio, por dónde pasó. Y esta confesión de Westminster, hermano, fue una junta de hombres que se realizó en Europa, hermanos, para saber cómo iban a tratar ciertos asuntos. Y uno de ellos era el matrimonio. Y los hombres resolvieron: creemos que una persona agraviada puede separarse y volverse a casar. Pero eso es lo que creen los hombres. Cada uno como fue llamado, así que, hermanos, así que se quede. Jóvenes pueden casarse, ahorita lo vamos a ver. Es más, a veces ya hasta les decimos, ¿verdad? Ya los papás, ya no, ¿cuándo te vas, no, hijo? Ni en sorteo salen, dicen los papás. Verso 24, cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. Verso 25, en cuanto a las vírgenes, y está hablando de los jóvenes que no están casados: no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como que, hermanos, como está. Y le da los consejos a los jóvenes, a las jovencitas: no se casen. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir, el matrimonio es muy, ¿qué, hermanos? Muy difícil, muy complicado, ¿verdad, hermanos? Muy de mucha responsabilidad, aunque esto no significa que no te puedes casar. Te puedes casar, sí. Solamente ten en consideración lo que dice el texto. Verso 27, estás ligado a mujer, o sea, estás casado, no procures, ¿qué, hermanos? A ver, hermanos, varones, ¿están ligados a mujer? No procuren, ¿qué, hermanos? No procures soltar. Es que ya no la aguanto, pastor. Pues deje de cargarla. ¿Sí o no? Deje de cargarla, por eso ya no la aguanta. Ya no la soporto, ya no la tolero. No procures, ¿qué? Soltarte. ¿Estás ligado? Ya ahí quédate. Ahí quédate. Es un mandamiento, pero que nos entre por uno y se nos quede. No, decían las abuelitas: ya a ti te entra por aquí, te sale por acá, hijo, haz lo que quieres. No, hermano, que se nos quede grabado. No se suelten. Restáurense. Vuélvanse a enamorar, vuélvanse a conquistar, vuélvanse a hacer piojito, lo que sea necesario, pero conquisten nuevamente a su esposo o su esposa. Terminen bien la carrera. Han sufrido, han batallado, hermano, como para que, lo dijo el pastor Pablo, hermano, yo no quiero usar sus palabras, pero eso es triste, hermano, porque uno se encuentra a veces ya con matrimonios de 20, 30, 40 años de casados y se quieren separar. ¿Cómo es posible? Ya aguantaron 40 y ya después de 40 años se procuran separar. Y eso ya nada más es mantener una buena relación. ¿Sí me explico, hermanos? Como que no, hermanos. Sí, es difícil, es difícil. Versículo 27 sigue diciendo: estás libre de mujer, muchachitos que no se han casado, muchachitas que no se han casado. Estás libre de un hombre, no procures, ¿qué? Ay, hermano, pero lo amo como a nadie. Él sí es fiel. Él sí me va a acompañar al culto. Ya me dijo que me va a dar permiso. Ya me dijo que él el sábado se va a ir a misa y yo el domingo al culto. Y que terminando el culto nos vamos a ir a comer juntos. No, es que se pintan pero súper padres, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya me dijo, hermano, que nos vamos a llevar muy bien. Es más, dice que a usted le cae muy bien. ¿Yo qué tengo que ver ahí en el asunto, ¿verdad? Es más, es súper amigo del pastor Jassi, quiere aprender batería. Se van a llevar re bien, hermano. No, tengan cuidado. Y dice la Biblia, ¿verdad, hermano? No os unáis en yugo desigual. ¿Con quiénes, hermano? Con los incrédulos. Esa es otra, hermanos.
Esa es otra, hermanos. Si se va a casar, que sea con un buen cristiano, una buena cristiana. Jóvenes que están aquí, vean la situación, cómo está en el mundo. Vean la situación, aprendan de lo que está sucediendo. Con un buen cristiano, una buena, ¿qué, hermanos? Y perdónenme, pero hay pensamientos que dicen, es que hay mejores allá afuera que acá adentro. No. Si no has encontrado uno bueno aquí es porque no es cristiano. Encuentra uno bueno, sí los hay. Es que muchos dicen, no, es que el de allá afuera se porta mejor que el de acá adentro. Esa es una mentira que el Satanás ha puesto. Es una mentira. Tienes que buscar uno aquí, uno allá. Decía el pastor Pablo, ayer lo vimos, decía el pastor Pablo, me dio risa lo que dijo, pero estaban hablando acerca de algunas congregaciones, y decía el pastor Pablo, nunca me perdí un culto de la femenil cuando era niño, cuando era joven, dice. Nunca me perdí un culto de la femenil, o sea, de las mujeres, de las damas. Y le dije, ¿por qué, hermano? Pues si él es hombre. Dice, no, es que las hermanas llevaban a sus hijas, dice. Y pues ahí vamos a ver a las muchachas, dice el hermano. Bueno, hermano, yo sé que a lo mejor usted, a la iglesia no se va eso, ¿no? Porque no falta, ¿no? Digo, porque usted está casado. ¿Sí o no? Hermanos, es la realidad. Entonces, ¿cómo quiere que su hijo o su hija encuentre a alguien si usted le dice no voltees? Tiene que ver a alguien, le va a atraer físicamente, y entonces comienza a orar. Ah, Señor, mira, la pongo en tus manos, lo pongo en tus manos, ve poniendo los medios. ¿Sí o no? Oiga, hermano, si usted le dice a su hijo, no voltees, no mires hacia ningún lado, pues usted mismo está produciendo, ¿verdad, hermano? Que pues no voltee. Ahora, puede haber mucha belleza allá afuera, ¿verdad, hermano? Pero hace falta, ¿verdad?, que un hombre, una mujer verdaderamente tenga temor de quién, hermanos, de Dios, hermano. Es lo más importante, lo que uno debe procurar. Y enséñeselo a sus jóvenes, ¿verdad, hermano? Los que tienen jóvenes, enséñeselo a quién, hermano. Por eso cuando hay culto de jóvenes, dile, vete a los jóvenes a ver qué agarras. Sí, o sea, vete, busca a Dios, pero pues a ver si algo te encuentras, ¿verdad? Y que Dios te ayude. De verdad, hermanos, se lo digo. Es importante, hermanos, que como cristianos tengamos esta perspectiva, hermanos, porque muchas veces, hermanos, repito, lo que pasa en los cultos es eso, hermano. O sea, entre los mismos papás bloquean eso, ¿verdad? No quiero que le hables a nadie. No, tiene que convivir con alguien. Pero siempre procure que sea dentro del ámbito de ¿qué, hermanos? Del cristianismo, hermanos. Porque por eso se batalla. Allá en los hogares, hermanos, la lucha, los gritos, y repito, y más en una unión de yugo desigual, no la quiere para su hijo, para alguien que usted ame verdaderamente. Versículo 28, hermanos. Más también, muchachos, play attention, abran el oído, jovencitos. Más también si te casas, ¿no qué? No pecas. Está bien, cásate. Y si la doncella se casa, ¿qué, hermanos? No peca. Pero Pablo da su consejo. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera, ¿qué, hermanos? Evitar. Es lo único que le dice Pablo, es nada más, yo les doy el consejo, ustedes saben. O sea, no está mal que se casen, pero tengan cuidado, ¿verdad, hermanos? El matrimonio es algo serio. Pero esto digo, verso 29, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa, y este es un consejo que tiene que ver, hermanos, con lo espiritual, ya no aquí, nada más voy a resolver esto, hermanos. Los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Pues yo así le hago, hermano, hago como que no existe mi esposa. No. Por eso no le doy gasto. Tiene años que no le paso el gasto, ¿no? Porque Pablo dice que haga como si no tenga esposa, ¿no? No se refiere a eso. Se refiere a que los jóvenes, cuando no tienen esposa, ¿verdad, hermano? No tienen esa carga. Y entonces, por ende, tienen tiempo para buscar al Señor. Eso es lo que está diciendo. Los esposos, dice, hagan como en esas épocas cuando tenían y administraban su tiempo y tenían tiempo para consagrarse. Eso es lo que está diciendo el texto. No que te hagas un irresponsable con tu esposa, o que te hagas un irresponsable con el marido. Hermano, es que yo así le hago. Yo hago como que no tengo esposo y ni de comer hago para él. ¿Habrá alguien aquí así? Sí, dice, yo no voy a voltear.
No quiero saber. Versículo 30, hermanos. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan este mundo, estamos terminando, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, ahí está resuelto, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. ¿Cuál es la diferencia? Que la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser, como hermano, santa, así en cuerpo como en qué, hermanos. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a quién. Ahí está, se da cuenta que no está diciendo que descuides a tu esposo, a tu cónyuge. No, no dice eso. Simplemente que el joven se hace tiempo para buscar a Dios. Y eso es lo que Pablo dice: hazte tiempo para buscar a Dios, como si no tuvieras a tu esposa. No que no la tengas, pero hay que procurar, hay que procurar. Y qué bonito es, hermano, porque cuando las jovencitas están solteras, pues realmente no tienen muchas cargas. O los hombres cuando están solteros no tienen muchas cargas. No, hermano, cuando uno se casa, de verdad la vida cambia bastante, es drásticamente, es un giro de 180 grados. Porque siendo joven, si no te quieres parar a las 9 de la mañana, ¿a qué hora te paras siendo joven? Y eso si no quieren hacer hibernación, ¿no? Porque tiene responsabilidad el chavo. ¿Quién lo atiende? ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo sustenta? ¿Tiene hambre? ¿A dónde va? Al refri. ¿A poco está preocupado por la despensa? Que porque subió el gas, que porque subió. Los jóvenes, ¿verdad, hermano? No tienen ese cuidado. Ahora los varones, ¿cómo estamos con el dinero? Varones que dan gasto. Damos 100 y queremos que... ¿A poco no te alcanzó para las chuletas, verdad? ¿Ya fue todo lo que me hiciste? Puras verduras, ¿verdad? Y los jóvenes le piden a la mamá: quiero torta, quiero lunch, quiero esto, y luego no se lo comen. Y no, pues ya como papá te andas comiendo todo lo que sobra. Yo se lo digo, yo soy papá, ¿verdad? Y le doy a mis hijos una torta y no se la comen. ¿Quién cree que se la come? Pues, tiene uno que agarrar y comer, pues ni modo de tirarlo, ¿me está entendiendo? Y Pablo, ¿qué dice? Yo no los quiero ver batallando, no los quiero ver sufriendo. No se casen, pero se pueden casar. ¿Sí me está entendiendo? Eso es todo lo que está diciendo el apóstol Pablo. No se casen porque van a batallar con todo esto. Las mujeres que no trabajan en alguna actividad, que son amas de casa, pues están todo el día pensando en que hay que lavar ropa. ¿Cuándo se acaba la ropa, hermanitas que lavan? ¿Cuándo se les acabó la ropa? Mire, va terminando el último bonche de ropa y ya cuando va a ver, otra vez el bonche de ropa. ¿Me está entendiendo? Nunca se acaba la ropa que lava. Nunca se acaban. Los trastes, ¿cuándo se acaban, hermanos? Y luego hay esposos a los que les gusta cocinar, pero agarran como 50 cucharas, 30 platos, 40 cazuelas, ¿verdad, hermano? Y para hacer un platito así bien sencillo, ¿no? Ya se siente Masterchef el esposo, ¿no, hermano? Pero deja ahí el bonchezote, ¿verdad? Para la esposa. Eso es lo que dice Pablo. Y hay que ser conscientes de ello. Hay que ser conscientes. No se puede ocultarle al joven: ¿es bonito el matrimonio? Claro que es bonito, pero tiene muchas dificultades. Y Pablo está mostrando las adversidades. No está mostrando las ventajas, sino las adversidades para alertar a los jóvenes. Vamos acabando, hermanos. Versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderlas, o sea, como para molestarles, hermano, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca. ¿Qué, hermanos? Que se case. Lo que les decía, que parece broma lo que yo les digo, hermano, pero hay papás que dicen: no, mi hijo ya no salió ni en rifa, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Y dice el texto: no es malo que procures que tu hija se case. No es malo, ¿verdad, hermanos? Aunque ningún papá quiere que su hija se case, ¿o sí? Papás que están aquí que tienen mujeres.
Mamás que tienen hijas, ¿qué es más difícil, que se vaya la hija o que se vaya el hijo? Duele diferente, ¿no, hermanos? Creo que al hombre le pesa más a la hija y a la mamá le pesa más ¿quién? El hijo. Yo por eso a mí me hacen bromas, ¿verdad? Y vas a ver, y todas las que le hiciste al pastor Raúl y no sé qué. Y... sí, de verdad, así luego me dicen, ¿no? Y sí me duele, veo a mi hija y digo, no, ¿qué, güey? Y se acuerda del tal Carlos. Ya lo corrimos de la iglesia, hermanos. Ya no se para ahí ese niño, ¿verdad? No se cree, hermanos. Pues sí, ¿no? Luego llega el pastor Jaciel y me dice, ya llegó tu yerno, me dice. Y no, pues no es tan agradable. A mí me pesa mi hija y pues digo, mi esposa luego dice, no, es que no quisiera ver a Matías con alguien, ¿verdad? Y le digo, pues déjalo que disfrute, ¿no? ¿Sí me entienden, no, hermano? Es diferente la perspectiva. Y por eso dice el texto, tienes un hijo, no es malo que quieras que se case. Eso es lo que está diciendo. Tienes a tu hijo y ya, o sea, y ya tú determinaste que él se va a casar. No es malo que ores al Señor y que le pidas a Dios, mira, Señor, ahí en la iglesia que se encuentre a alguien, que busquen a Dios, que teman a Dios, que amen a Dios. Por eso le digo, mándelos a jóvenes, porque ahí muchas veces el Señor ahí, ¿verdad? Pero es importante la oración, que estemos orando por nuestros jóvenes. Yo ya desde ahorita oro al Señor y le digo, Señor, una esposa, un esposo para mis hijos, ¿verdad? Que sea, que te amen, que te busquen. Y desde ahorita, porque desde ahorita estamos preparando el futuro de nuestros, ¿quién? De nuestros hijos. No ya cuando ya lo ve enamorado de alguien, ay, Señor, quítasela. No, ore desde ahorita, me dice. Que no lo vea ni cosa buena ni cosa mala, ¿verdad, hermanos? O sea, alguien que verdaderamente quiera buscar y caminar con Dios. Versículo 38 termina, diciendo, de manera que el que la da en casamiento, ¿hace qué, hermanos? Bien, y el que no la da en casamiento, ese soy yo, ¿verdad, hermanos? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Le vuelvo a repetir, resuelve y termina y vuelve a amarrar la misma idea, hermano, del inicio. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es, léale ahí nuevamente, ¿para qué? Casarse con quien quiera, con tal que sea el que le gusta, el que se encontró en el baile, el que se encontró en el bar. No, que sea ¿en dónde? En el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que yo también tengo el espíritu de ¿quién, hermano? Se da cuenta que vuelve a resolver la misma idea, la misma duda. Por eso digo, la confesión de Westminster lo declaró, pero la Biblia declara contrariamente. ¿Para qué? Para que procuremos el matrimonio, para que lo estemos ahí fomentando, alimentando y estemos orando. Hermanos, por fin concluimos este capítulo, ¿verdad? Parecía que no, pero ahí está. Dele gracias a Dios, hermano, y pidámosle que Dios nos ayude. Padre, gracias en esta hora por el tiempo